tardes. Mi nombre es David Oliva, soy Cloud Solution Architect y hoy estoy participando como organizador y como ponente en el Tenerife Summer Session de 2026. Hoy vamos a hablar principalmente de cómo crear agentes desde Copilot Studio, desde Visual Studio Code con GitHub Copilot y Cloud. ¿Por qué? Porque vivimos en una era en la que los tokens están a precio de oro y al final podemos ir alternando entre distintas herramientas como pues el GitHub Copilot y Cloud para buscar la mejor solución y buscar cuál es la opción cuando una se nos acabe utilizar otra herramienta. Vale. ¿De dónde nace esta iniciativa? Pues principalmente esta iniciativa nace de la posibilidad de no tocar directamente en producción y trabajar pues, con un flujo de ingeniería. Para eso utilizamos Copilot Studio como herramienta de definición de agentes, donde orquestamos todos esos temas, todas esas bases de conocimiento, todos esos system prompts, pero también para los que venimos del mundo del desarrollo, utilizamos Visual Studio Code como herramienta transversal para poder utilizar GitHub Copilot y Cloud para utilizarlo como asistente para mejorar los agentes o crear agentes desde cero desde Copilot Studio. ¿Vale? Para Copilot Studio, pero desde Visual Studio Code. Primero una agenda y un pequeño timing. ¿Por qué llevar Copilot Studio al IDE de desarrollo? En este caso Visual Studio Code. Luego veremos un modelo de proyecto en el que trabajaremos agente como software con un pequeño ciclo de vida. Por último, tendremos otro apartado donde mostraremos pequeñas demos con GitHub Copilot y Cloud en Visual Studio Code. Y finalmente, pues lo que sería una ALM, seguridad y colaboración de forma en equipos de desarrollo. Y finalmente, pues un agente de FinOps que vamos a crear en Copilot Studio y os haré una pequeña demo. Al final, lo que busco con toda esta sesión no es una demo funcional al 100%, porque al final hemos utilizado un plan de pruebas, sino lo que quiero demostrar es un pequeño flujo de trabajo de nuestros agentes de Copilot Studios desde el punto de vista de un desarrollador y cómo también poder acercar esa plataforma low code a los desarrolladores tradicionales. ¿Cuál es el problema habitual? Pues el editor visual suele ser muy bueno, suele ser muy atractivo, pero no siempre es fácil de industrializar ese producto. Entonces, cuando ese agente crece, pues aparecen las distintas fricciones con los distintos equipos de las compañías. Cambios difíciles de revisar, qué se ha cambiado en este topic, quién lo aprobó, quién lleva el control o no. La colaboración pues es limitada porque los arquitectos, makers y desarrolladores necesitan trabajar más sobre esa misma base. Prompts e instrucciones sin ningún tipo de control ni ciclo de vida. Ya no basta con funciona en mi entorno, o como se dice antiguamente, funciona en mi máquina virtual, o en mi máquina, perdón. Y los despliegues son a día de hoy manuales, importando soluciones y exportando e importando soluciones. El estado objetivo, pues crear un flujo en el que poder diseñar, editar, versionar y desplegar, donde en la fase de diseño definiremos todos los temas, System Instruction y Knowledge, bases de conocimiento. Para ello utilizaremos Visual Studio Code como herramienta principal asistida con GitHub Copilot y Cloud y tendremos la parte de versionar todo esto en un repositorio de Git mediante pull request, ramas, releases, lo que queramos. Y finalmente, pues el despliegue en los distintos entornos, revisiones y rollback. Por lo tanto, es una demostración más de que la I nos ayuda a acelerar y Git y los procesos ALM son los que se encargan de controlar todo el ciclo de desarrollo. Aquí, por ejemplo, os muestro un ejemplo de lo que vamos a tocar más adelante desde Visual Studio Code durante la sesión. Tendremos un repositorio que es Copilot Studio Samples FinOps, que está en mi GitHub, con una pequeña estructura donde definiremos los distintos topics, las instructions, las bases de conocimiento, las settings y un pequeño readme. Al final los topics los podremos versionar,
revisar y refactorizar, que será una de las demos que hagamos. Las instructions podremos hacer lo mismo, definir el comportamiento de la gente, los límites, el tono o las reglas del propio agente. Las bases de conocimiento pues las podemos aumentar añadiendo fuentes, documentación, grounding, añadiendo MCPs. Y finalmente la parte de deployment os enseñaré cómo hacer ese despliegue desde Visual Studio Code hacia el entorno de Copilot Studio. Un topic como unidad de cambio. Al final un topic es un tema, como bien sabemos todos. La conversación también puede revisarse en un pull request, pero al final lo que buscamos es que, siguiendo unas pequeñas buenas prácticas, tengamos topics o temas lo más atómicos posible, lo más pequeños posibles y orientados hacia una única intención. ¿Vale? Variables con nombre de dominio, no genéricos, preguntas explícitas y reutilizables, separando la lógica conversacional del conocimiento, para finalmente poder validar los cambios con una revisión humana. Aquí tenéis un ejemplo de un tema que detecta una desviación de coste y cómo es la conformación del XML que se genera por debajo del tema. Instrucciones. Al final son los System Instruction, que es el contrato en el que definimos cómo se va a comportar nuestro agente de Copilot Studio y, por lo tanto, es el prompt del agente que no debe ser un párrafo infinito sin gobierno, sino que tiene que tener una estructura mínima delimitada por un rol que dice lo que hace la gente y para quién, los límites, que es los que delimitamos qué no debe contestar, cuándo escalar y cómo pedir los datos, y la calidad, donde definimos el tono, el formato, las fuentes, los criterios de aceptación, etcétera. Al final, las instrucciones se tratan como código, legibles, revisables y versionadas. El knowledge, conocimiento de grounding, pues es el agente donde definimos lo que no se debe inventar, sino lo que la base de conocimiento de lo que va a partir ese agente, el contexto que va a utilizar y definir los guardian rails, los límites de ese agente, ¿vale? Para eso tendremos fuentes de conocimiento como documentación interna, políticas, FAQ, conexión a APIs. Haremos una transformación, un chunking, normalizaremos los metadatos y finalmente lo utilizaremos para el uso conversacional pues mediante citas, fallback, escalado, trazabilidad. ¿Ok? Al final, la IA, en este caso, nos va a ayudar a generar también esa base de conocimiento, pero siempre es muy importante la parte humana y revisar que el contenido sea locuaz en ese sentido, ¿vale? Como comentaba al principio, nos vamos a apoyar en Git para hacer la parte de ALM. Para ello, vamos a utilizar Git como columna vertebral, donde la colaboración se vuelve explícita, con pequeños cambios, revisiones y ganamos la parte de la trazabilidad. Por ejemplo, podremos definir un issue, generar una rama, editarla, hacer un pull request para que vosotros mismos o cualquier persona del equipo lo revise, haciendo de review, y finalmente poder publicar una release. Por lo tanto, al final un pull request no es más allá que una conversación técnica es una conversación técnica sobre la conversación de la gente, sobre lo que conforma esa gente. En este caso hemos elegido Visual Studio Code, pero se podría utilizar otras herramientas como Antigravity, por ejemplo, para hacer esa conexión entre Visual Studio Code y Copilot Studio. ¿Vale? Pues muchos de vosotros no lo conoceréis y es lo que al final espero que saquéis de esta sesión, pues podremos utilizar desde Visual Studio Code conectándonos vía API a Copilot Studio mediante una extensión de Visual Studio Code que os mostraré a continuación para poder generar, refactorizar, revisar y preparar la distinta configuración de este repositorio. En este sentido, pues como comentaba al principio de la sesión, vamos a utilizar GitHub Copilot Cloud porque cada modelo tiene sus particularidades, sus ventajas y sus desventajas, pero en el punto en el que estamos es cierto que debido a los altos costes que está suponiendo el cambio de la tokenización de la IA, pues podemos jugar incluso a alternar uno u otro en base al consumo que hagamos de la misma.
Por ejemplo, simplemente así a simple vista, pues características principales de GitHub Copilot, pues el autocompletado dentro de un flujo de la edición, podremos hacer cambios pequeños y repetitivos, podemos generar script, mejorar el README, trabajar pegado al repo y a la terminal de forma desde la propia extensión. En otro sentido, pues Cloud puede razonar sobre documentos más largos, puede reestructurar conversaciones completas o puede detectar contradicciones entre distintos temas o proponer alternativas al diseño. Al final, Copilot es más para un flujo local y Cloud yo lo suelo utilizar más para un razonamiento y una revisión más amplia. ¿Vale? Prompts útiles para la demo, por ejemplo. La calidad mejora cuanto más contexto damos a un proyecto. Eso lo decía al principio y lo repito. Debemos intentar crear microagentes, yo lo digo siempre porque venimos de la era de los microservicios, pues ahora lo que debemos tender es hacia crear agentes lo más atómicos posibles, de tal manera que el número de iteraciones con ese agente sea el menor número posible. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un contexto claro, un objetivo claro, unas restricciones y unos criterios. De tal manera que tendremos ese patrón de contexto más objetivo, más restricciones, más formato, más criterios de aceptación. Sería la caja completa de un agente bien definido. Los quality gates o guardian rails en el caso de los agentes. Siempre debemos basarnos en 4 principios principales. Sintaxis, donde validaremos los archivos la estructura esperada. El apartado de conversación con las intenciones, respuestas variables y fallback. En cuanto a seguridad, como digo siempre, y lo más importante, intentaremos evitar la fuga de datos, controlaremos el tema de los permisos, límites y escalado. Y finalmente, el negocio. Cumple con la solución a un caso de uso que ha levantado un cliente, ¿vale? Y la experiencia nunca se degrada. Como digo siempre, y esta es una frase que me gusta decir, automatiza toda acción que hagas de forma repetitiva y revisa siempre manualmente todo lo crítico. ALM y entornos. En este caso, podremos verlo, pero si no me da tiempo lo entenderéis todos. Al final, siempre se recomienda crear en el entorno Power Platform un entorno de desarrollo, uno de test, uno de pre y otro de pro. Lo podéis limitar a 3, si queréis, desarrollo pre y pro, o incluso a 2. Pero mínimo siempre debe haber 2 entornos, uno de pruebas y otro de entorno productivo. Ideal, 4. El entorno de desarrollo donde estarán los desarrolladores y los makers, donde será un entorno rápido, donde se hagan todas las pruebas de concepto. Un segundo entorno, que sería el de test para validaciones funcionales con una serie de datos controlados. Un entorno de preproducción, donde sería la aprobación final del equipo de negocio, de los analistas funcionales, que es donde sacaríamos esa versión, esa release candidate. Y finalmente, un entorno de producción donde se realizará la operación real y donde finalmente lo importante es la monitorización. ¿Vale? Nunca dejemos de lado la parte de la monitorización, sobre todo en entornos productivos. Al final, una release es igual a la versión de la gente más la configuración más el conocimiento más las notas. Tema de gobierno, que es un tema bastante candente y bastante de moda ahora mismo. Lo que nunca debe faltar, y aquí lo digo siempre, no debe faltar en ningún tipo de desarrollo, sea con IA, sin IA, sea con desarrollos low code, sea con desarrollos high code. Siempre tiene que haber un gobierno, un cierto criterio, y para eso, pues, el propietario funcional del agente, el responsable técnico del repositorio, los revisores del prompt y los contenidos, más las políticas de datos y los conectores. Finalmente, deberíamos optar por esa parte de monitorización y un plan de rollback para poder conseguir todo ese gobierno y todo ese control sobre la trazabilidad de los distintos agentes. ¿De acuerdo? Entonces, un antipatrón que siempre me gusta comentar, lo cambio rápido en producción y luego ya lo comento. Eso nunca ha funcionado, pero ahora que tenemos inteligencia artificial en todos nuestros sistemas, concretamente en agentes, un cambio pequeño, aunque parezca minúsculo, puede cambiar decisiones de usuario y la respuesta que te pueda dar ese propio agente. Vale. Por ejemplo, una de las demos que me gustaría haceros es, tendremos un agente de FinOps, donde el escenario
será ese agente, el aprendizaje es el patrón de trabajo. Un usuario pregunta, ¿por qué se ha subido el coste de Azure este mes en el entorno de desarrollo? El agente pues, debe pedir el scope, debe pedir el periodo si hiciera falta, consultar las bases de conocimiento y las políticas de costes, explicar las hipótesis sin inventar los tipos importes y proponer acciones como etiquetas, presupuestos y finalmente pues escalar la consulta si requiere de datos reales. Como comentaba al principio, la demo va a tener un repositorio de GitHub, Visual Studio Code para hacer la edición en local, asistido con GitHub Copilot y Cloud y finalmente publicando la gente en Copilot Studio. La demo terminará pues modificando un agente como software, donde tendremos cambios, revisiones, despliegues y ejecuciones. ¿Qué vamos a hacer? Por orden, abrimos un repo que lo voy a crear desde cero para que lo veáis. Generaremos un topic, revisaremos con Claude, validaremos las diferencias y prepararemos el deploy y finalmente lo probaremos en la gente desde Copilot Studio. Aquí los pasos para los amantes de la terminal y los errores que veremos venir durante la ejecución. Lo difícil no es generar el contenido, es mantenerlo sano. Entonces, el error más común con el que te encuentras en este tipo de desarrollos, ya sea con este flujo de trabajo o directamente sobre la plataforma de Copilot Studio, pues nos encontramos con temas gigantes, difíciles de revisar y depurar. Prompt mágicos sin ningún tipo de criterio de aceptación. Bases de conocimiento desordenadas, lo cual nos da respuestas inconsistentes. Sin ownership. Nadie se hace responsable de los cambios, ni hay trazabilidad de lo que se ha tocado, ni quién fue, ni nada. La demo sin rollback y la IA trabajando libremente sin ningún tipo de human in the loop. Una regla que siempre me gusta decir, si no puedes revisarlo en un PR, probablemente no esté listo para escalar. Esto viene mucho del mundo del desarrollo, pero se puede aplicar directamente aquí. Takeaways. ¿Qué debería llevarse la audiencia? En este caso vosotros, los que nos estáis viendo, para aplicarlo al día siguiente. Ver conceptualmente que un agente, aunque sea en Copilot Studio o M365 Copilot, son agentes empresariales que son software conversacional. 2. Visual Studio Code permite trabajar con una estructura, búsqueda, refactorización y revisión. GitHub Copilot acelera la edición local y el boilerplate. Y Claude aporta esa revisión amplia y ese razonamiento sobre el contexto. Git, en este caso GitHub, sobre todo con el protocolo Git, pull request, ALM y ownership convierten la velocidad principalmente en confianza de cara hacia negocio. Los repositorios que comentaba, mi perfil a LinkedIn y vamos a la demo, ¿vale? Vale, pues lo primero de todo, nos vamos a crear un repositorio de Visual Studio Code. Para ello, nos vamos a ir a GitHub. Nos vamos a ir a GitHub. Que lo tengo aquí. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser crearnos un... Aquí tenéis otro repositorio que tengo, pero no pasa nada. Nos vamos a repositorios. Nos creamos un nuevo repositorio que lo vamos a llamar Tenerife Summer Session 2026. Público, ¿vale? Para que quiera lo pueda descargar. Como podéis ver, no me he complicado mucho con el nombre. Vale, pues ya tengo el repositorio clonado y a continuación lo vamos a inicializar desde aquí. Ah, no he marcado la casilla, bueno, da igual. Me salgo de aquí. Me voy a Visual Studio Code y lo hago un poco de forma manual, que es clonándome esto. Me clono un repositorio, me lo clono aquí. Como digo siempre,
manteniendo el código ordenado. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta de repos donde en función de la herramienta que voy a utilizar, pues lo voy haciendo. Luego voy guardando por usuario. Mi usuario y aquí cojo y me lo clono. ¿Vale? Aquí ahora mismo yo lo tengo clonado. Como podéis ver, está vacío. Vamos a crear aquí desde la propia terminal. De momento vamos a cerrar esto, que no nos hace falta. Vamos a crear un README. Vamos a hacer la inicialización del repositorio. Añadimos un pequeño cómic para que lo veáis. ¿Vale? Y con esto vamos a añadir un pequeño cómic. La rama main, que a mí siempre me gusta trabajar con la main, ya lo tenemos. Uy, vale, perdón, que he copiado mal. Los comandos. Ahora hacemos el remote, que ya viene añadido porque lo hemos clonado desde allí, y hacemos el cómic. ¿Vale? Vale. Si yo me voy aquí otra vez, actualizo, tengo ya el repositorio vacío, ¿vale? Pero está aquí. Vale, a continuación, y os preguntaréis, ¿cómo vamos a trabajar desde Visual Studio Code contra un repositorio vacío que acabas de crear? Pues para ello nos vamos a ir a extensiones y vamos a crear una extensión que se llama Copilot Studio. ¿Vale? Es de Microsoft, es relativamente reciente. La instalamos. Nos aparece por aquí un icono. ¿Veis cómo se inicia el servidor? Habrá que darle al botón de compartir. ¿Vale? Y a continuación nos vamos a la parte de el entorno de Power Platform. Que es este. Vale, una de las primeras cosas que quería enseñaros es también para los que tengáis permisos. Esto es un tenant de prueba, ¿vale? Pero si queréis habilitar los agentes de Cloude y Mistral desde el portal de administración de M365, simplemente tenéis que ir a la parte de Copilot, configuración, y aquí buscar proveedores de inteligencia artificial para otros modelos de lenguaje de gran tamaño. Aquí yo lo tengo habilitado. Tienes la parte de, yo lo tengo para todos los usuarios, puedes habilitar Mistral y puedes habilitar Anthropic. Esto, simplemente para lo que lo sepáis, lo hacéis desde el portal de administración de M365 para que finalmente, si deseáis crearos distintos agentes, distintos entornos, por ejemplo, esto es el portal de Power Platform, donde yo tengo varios entornos, ¿vale? Por aquí podéis ir a configuración, producto, características. Y aquí, si os vais a externas, habilitar modelos externos. Tenéis la opción de permitir los modelos de Anthropic y los de Mistral. Pero previamente debéis haber hecho el paso anterior en el portal de administración de M365. Además, tarda un poco en refrescarse, ¿vale? No es automático. Pero sí que es importante porque podéis crear entornos de pruebas con los modelos nuevos y otros entornos sin esos modelos, ¿vale? Vale, pues yo ya estoy aquí, tengo los entornos. Pues me voy aquí, pincho aquí, por ejemplo, perdón, pincho aquí y me voy a cualquier modelo, a cualquier entorno, perdón. Vale.
Vale, por ejemplo, aquí veis una nueva interfaz donde tengo los distintos modelos que he creado, los distintos entornos que he creado y en este caso tengo la versión preview. Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Podéis activarla o desactivarla. Yo la tengo activada para ir cacharreando. Me voy a agentes y, por ejemplo, me creo un nuevo agente, como hemos dicho, que se va a llamar FinOps. Creo que hemos dicho que lo íbamos a llamar. Tenemos un agente que lo vamos a llamar FinOps Agent. ¿Vale? Y de momento ya nos salen aquí todos los modelos que decía. Si no activáis lo que os he dicho previamente, ninguno de estos modelos os aparecerá disponible. Pero como podéis ver, al activar eso, ya tenemos esta parte totalmente disponible. Vale, pues yo tengo este modelo, este seleccionado, ya tengo este agente creado, lo voy a guardar. Es importante hacer este paso. Como veis, todavía no he definido ninguna instrucción ni he definido nada. ¿Vale? Vale, pues yo ahora vuelvo a Visual Studio Code, digo a clonar agente, me pide el entorno, que lo tengo aquí. ¿Vale? Le doy a permitir. Me pide mi clave y usuario. Esta la tengo guardada. Esta copiar password. Perdón, que es otra cuenta. Copiar username. Siguiente. Copiar contraseña. Pasamos al multifactor. Segundo, se salta en el móvil 45. Acepto. Le damos que sí. Como podéis ver, es la primera vez que lo hago con este entera y con este usuario. Mantengo el login. Le doy a permitir. Esa no es la cuenta. A ver si me salta. Esto es debido a que el Tenant es nuevo, 100%. Y la primera vez te hace toda esta burocracia. Vale. Permitir. Pero quiero la otra cuenta.
Perdona estos problemas del directo, pero para que veáis que la demo es totalmente desde cero. Al final lo que está haciendo internamente vamos a probar la última, a ver si funciona. Porque está entrando en conflicto con otras cuentas. Vamos a enseñarlo. Más que inicio con la cuenta que es, no me va a llegar. Vamos a probar con la otra. A ver. Quiero borrar cuentas. Aquí está. Seleccionamos la carpeta. Perdón por el problema del directo. Vale, como podéis ver, esto nos ha creado una carpeta donde se ha traído la definición de los agentes que habíamos creado previamente en el portal de Copilot Studio. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a definir es las instrucciones. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacerlo a través de Claude, ¿vale? O de GitHub Copilot, que también lo hacemos aquí, con los distintos modelos. Que bueno, como ya sabéis, recientemente pues incluyeron ya los de Claude y concretamente también este para codificación está muy bien. Vale, pues le podemos poner las instrucciones para este agente son las siguientes. ¿Vale? Le voy a pasar unas instrucciones en inglés, pero aplícamelas en castellano. ¿Vale? Para que veáis cómo va a ir creando los ficheros. Vamos que esto ahora no. Está activando los distintos MCPs. Al final, a nivel de carpetas, tenemos ya estos ficheros que está definiendo. Está actualizando las versiones. Este le cerramos. Así si nos las cerramos para ganar espacio en pantalla. Y lo que busco con todo esto, al final, no es nada más que
en vez de irme al portal de Copilot Studio y ponerme a escribir aquí, como lo podría hacer directamente, lo que estoy haciendo es que gracias a la utilidad de Visual Studio Code con Cloud Code, o en este caso con GitHub Copilot, podemos definir las instrucciones desde aquí, incluso iterar con ellas para que mejorarlas y posteriormente las vamos a poder publicar. ¿Vale? Dame un segundo mientras esto se realiza. Está leyendo ahora mismo las settings. Los cambios los podéis seguir desde aquí, la trazabilidad desde aquí. Veis los cambios remotos, los cambios del local. ¿Vale? Entonces ahora le damos a almacenar, que veis, como veis, ha modificado un fichero settings. Aquí tenéis la modificación, estaba vacía, como os he enseñado aquí. Y lo almacenamos. Le damos a guardar. Le damos a cerrar aquí. Y tenemos aquí las diferencias, que lo podemos ganar como trazabilidad. Le podemos meter aquí un commit. ¿Vale? Para que veáis cómo esto va creciendo en el repositorio. Esto hacemos un sin y esto ya, con esto lo que hemos hecho es subirlo al repositorio. ¿Vale? Que el repositorio lo tenemos, ponemos por aquí. Vale, y a nivel de Copilot Studio, vamos a hacer un get change. A ver si con eso ya nos detecta los cambios. Y vamos a subir los cambios, a ver si me los replica para arriba. Vale, se los ha querido machacar por el que le he dado dos veces. Y a ver si me los ha replicado. No me lo ha replicado. Se supone que aquí me debería salir y yo le pido ahora que me aplique los cambios. Pues nada, lo que volvemos a hacer es aplicarlo de nuevo. Los cambios de nuevo, a ver si se sincroniza. Veis que está volviendo a restaurar. No le está gustando el cambio.
Vamos a hacer una prueba más bestia. Vamos a decirle que coge y nos replique todo el contenido del repositorio original. A ver si somos capaces de que esos cambios. Yo tengo el repositorio original por aquí. Que es el que os compartí. Porque esto sí que estamos conectados. ¿Vale? Como podéis ver, vamos a ir a buscar el repositorio original. ¿Vale? Que mientras tanto lo veis. Es este, ¿vale? Donde tengo varios agentes. Le vamos a permitir. Si vemos que esto no funciona, lo que hacemos es que reiniciamos Visual Studio Code porque es la primera instalación de la extensión siempre da problemas. Bueno, como podéis ver, ya empieza a definir y a traerse todos los distintos topics que había y ya lo tenemos como cambios locales, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es traducirlo al castellano para poder que lo veáis. Traduce todo al castellano. En cuanto acabe, lo que hacemos es publicamos. ¿Vale? Veis que tiene las settings con los cambios, el icono, la definición de cada uno de los agentes, las distintas bases de conocimiento. Ahora lo vamos a ver desde el portal. Esto es importante, la extensión está pensada solo para agentes únicos. Para soluciones multiagénticas tienes que ir clonando uno por uno, ¿vale? Sobre todo cuando hay dependencias. Es algo que está mejorando, pero como decía, la extensión, si no recuerdo mal, es que la extensión tiene de vida muy poquito. Muy poquito tiene de vida. Mientras esto sí acaba, vamos a ir publicando cosas. Vamos a ir publicando arriba para que vayáis viendo los cambios arriba. Esto le damos aquí y le damos aquí. Y a nivel de ficheros, pues me habrá traído seguramente de más. El FinOps, este no le queremos. Para esta demo y este tampoco le queremos para esta demo. De hecho, lo que busco es dejaros el repositorio lo más limpio posible. Vale, vale. Mientras esto está, vamos a ver si ha publicado ya algo. Actualizamos. Veis que ya ha metido la cabecera, perdón, el icono. Todavía no ha metido ni los tools ni las bases de conocimiento si las ha metido. ¿Vale? Esto de momento, vamos a hacer una pequeña publicación primera. Vale, no puedo porque está subiendo a la vez.
A ver si conseguimos que esto se refresque. Las bases de conocimiento las tenemos. ¿Vale? Estas habría que revisarlas porque han metido una limitación y seguramente fallen todas, pero para que veáis. Y como os decía, al final aquí vosotros podéis decidir qué modelo queréis que se utilice para la prueba. Y lo importante son los dos tips que os di al principio para que podáis personalizar los modelos a utilizar en las distintas demos. ¿Vale? Sobre todos los archivos, incluido el duplicado. Vamos a ver si acaba, que me he venido arriba pidiendo. Y yo quiero que publique los cambios. Y es que, como he visto, tenía 22, ahora tengo 20, pero todavía no he acabado de publicar toda. Por eso no se ven los cambios. Bueno, vamos bien de tiempo. $12. Vamos a ver si uno de esos ya es la descripción, las instrucciones, perdón. No sé si será por... Vamos a ver, vamos a volver a la versión antigua. A mí este flujo que os he contado durante los últimos 3 cuartos de hora, creo que es importante sobre todo para la gente que está cacharreando con Visual Studio, con Visual Studio Code, Visual Copilot Cloud. Al final consigues que una herramienta como Visual Studio Code, que es tan transversal, pues puedas utilizarla para cosas tan comunes como pues, crear esta gente. A ver si acaba de pintar. Vamos a ver cómo va la publicación. Bueno, he cargado metiendo el hilo de la traducción, pero creo que está ya. De momento no vamos a hacer nada más, vamos a persistir publicando los cambios desde Visual Studio Code a través de la extensión a Copilot Studio. Y esto creo que es por... Y esto es por el cambio de... No le gusta el cambio de preview a normal en vivo. Si me deja volver al modelo nuevo, modelo antiguo, modelo preview.
Parece ser que me están dando problemas. Vamos a subir todo el código al repositorio para que por lo menos lo tengáis. La base de conocimiento del FinOps, los temas de FinOps, los iconos y el README, que creo que lo había actualizado. Perfecto. Vamos a meterle un comentario. Lo comiteamos, lo subimos. Que me estoy yendo de tiempo. Tenéis mis redes sociales. Cualquier duda. El efecto demo siempre es bueno. Yo es que soy de los que me gusta jugar con fuego y hacer la demo en vivo y en directo. A veces sale bien, a veces no tan bien. Pero lo importante es que os quedéis con los conceptos y con las posibilidades que este flujo de trabajo os da. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí el repositorio original, como comentaba anteriormente, pero también tengo el que hemos creado para la demo, ¿vale? Que se llama Tenerife, ¿vale? Que acaba de ser actualizado. Lo tenéis aquí, el FinOps Agent y el ejemplo, ¿vale? Con lo que los pasos a poder seguir. Yo me he aventurado activando las nuevas características de los distintos proveedores de inteligencia artificial, como son Cloud y Anthropic. Me he creado un tenant nuevo. La problemática a veces, pues, que se complica la demo. Y por lo demás, pues, nada más. Agradecer a la comunidad siempre y a los que nos ven. Y que en este caso, pues muchísimas gracias a todos.